Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Sergi Rao y en el vídeo de hoy os traigo mi primera entrevista a YouTube que le he hecho a mi amigo David, lo podéis encontrar en redes sociales como Full Músculo, en la cual hemos hablado sobre nutrición, sobre hábitos y lo más importante de cómo crecer en el fitness. Así que espero que os guste la entrevista y sin más dilación, vamos con ella. Una última cosita y eso. Si me queréis apoyar y os gusta este contenido, por favor, dale a like y suscribiros que me apoyaréis un montón. Y ahora sí que sí, os dejo con la entrevista. La primera pregunta que le quiero hacer a David es un poco, ya que estamos en la cuenta de Full Músculo, es un poco cómo se hizo esta idea, ¿vale? ¿Por qué, cómo, cuándo y por qué se creó Full Músculo? Vale, Sergio, es una muy buena pregunta y de hecho muy pocas personas saben cómo comenzó todo esto. Y antes de meterme en materia, me gustaría decirle pues a todas esas 20 personas que por allí están llegando que le den al corazoncito que van a ver por allí, seguramente como a la izquierda de Sergio, para que más Bueno, personas o aquí. puedan llegar, exacto, puedan llegar al en vivo y seguir viéndonos. Así que Sergio, nada, te comento que básicamente todo comenzó como una tienda de suplementos. O sea, te voy a hacer la historia larga, te lo voy a hacer corta porque fue hace ya casi 9 años y yo estaba dejando la universidad y pues obviamente me tenía que buscar la vida. Entonces, nada, dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué sé hacer? Y dije, bueno, sé vender cosas y entreno en un gimnasio. Entonces comencé a importar suplementos y los comencé a vender. Lo que sucede es que, bueno, en Latinoamérica hay una plataforma de ventas que se llama Mercado Libre. A los 3 meses que comencé a vender suplementos a través de ellos, pues cambiaron sus políticas y sus reglas y básicamente pues empezaron a prohibir lo que era la venta de suplementos a través de su plataforma y allí fue donde empecé a crear todo lo que era toda la web y todas las redes sociales. Entonces, nada, obviamente con el tiempo fue evolucionando. En 2013 tuve que dejar de vender suplementos por la situación económica. Yo soy de Venezuela. Por la situación económica y política del país, dejé de vender suplementos, dejé de importarlos. Y pues nada, ya el siguiente año, en 2014, lo quise retomar. Le pedí ayuda a un amigo que es desarrollador y me ayudó a levantar una nueva web y allí fue donde comenzó realmente todo, o sea, realmente lo que es a día de hoy, que es más una comunidad, ¿no? De hecho, a día de hoy es la comunidad más grande del fitness a nivel de Latinoamérica y España. Qué bueno, qué bueno. Oye, vale, muy buena historia. Te quería preguntar a raíz de esto, ¿vale? Un poquito. Eh, para todas las personas que tienen una idea de negocio, ¿vale? Como cualquiera, ¿vale? ¿Cómo se pasa de tener esa idea de decir, oye, mira, voy a hacer una tienda de suplementos o voy a empezar a vender suplementos, a validar esa idea? Es decir, de no tener, de algo que se te pasa por la cabeza, a plasmarlo y empezar a hacer con ello. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue duro o en ese sentido? Mira, lo que pasa es que generalmente, Sergio, uno se da cuenta, como decía Steve Jobs, es viendo hacia atrás, ¿no? Que tú vas uniendo puntos. Yo me di cuenta, o me doy cuenta hoy en día, que en el pasado perdí mucho tiempo pensando ideas. Es lo que tú dices, muchas veces nos quedamos buscando esa idea perfecta, o sea, ese plan perfecto, haciendo business plan y demás. Y mi consejo es para todo aquel que tenga una idea de emprendimiento, es que vaya y se ponga a trabajar en ello. De hecho, pues hay estrategias, ¿no? Como el famoso MVP, que es el mínimo producto viable, que es sacar tu idea, por muy elaborada que creas que pueda ser o mucho dinero que puedas creer necesitar, sacarla al mercado con lo que tienes y validarla. Y si ya hay alguien que te está comprando, ya hay alguien que le interesa, pues ya sabes que hay mercado y sí te puedes dedicar mucho más de lleno a ello y empezar a invertir si tenías pensado invertir. Pero yo diría que no se queden en la idea porque hay mucha gente que incluso intenta como proteger, ¿no? Esa idea es como querer protegerla de alguien que nos las puede robar. Y el típico caso que no, yo no te puedo contar nada cuando hablas con un amigo, no te puedo contar nada porque es que es muy buena la idea, ¿no? La idea no vale nada. Hay mucha gente teniendo ideas brutales todos los días y pues lo que vale es realmente pasar a la acción. Y allí es donde está lo realmente complicado y es dedicarle todas esas horas de pico y pala pues a trabajar duro por esa idea y pues a sacarla adelante. Allí es donde está realmente pues el trabajo duro. Y yo diría que no les dé miedo tampoco pivotar. Yo en estos 9 años que te comentaba, habré pivotado, pero cientos de veces.
pivotado de, bueno, de comenzar por vender suplementos a día de hoy que no estoy muy de acuerdo incluso con la industria del suplemento, que da para mucho, si quieres lo comentamos más adelante, pero, pero nada, y ha evolucionado a por lo menos hacer de repente a través de las redes sociales mucho más una cuenta de memes, a hacer una cuenta ya de divulgación científica, donde colaboran más de 60 profesionales entre psicólogos, entre coaches, entrenadores y demás. Entonces que no les dé miedo tampoco pivotar, que si comienzan con una idea que les parecía clara en ese momento que la iniciaron, que más adelante van a tener que cambiar y que buscar pues nuevas cosas e irlas adaptando. Yo creo que allí es donde está también la clave de eso. Y al fin y al cabo, mira en la cuenta de Full Músculo, a lo mejor gente que viene nueva y dice, wow, un montón, 250.000 seguidores. Pero claro, también hay que tener en cuenta el contexto que hay detrás. Vosotros, tú me dijiste, empezaste hace 9 años. Hace 6, me comentaste el otro día por Telegram un poquito cuando hablamos, empezó este proyecto, empezar a divulgar y empezar a aportar en redes sociales. Que también nos ponemos en una base de que hace 6 años no había la información que hay ahora. O sea, cada año que pasa se amplía la información muchísimo. Y hace 6 años o 9 años, coño, si es cuando empezaba Power Explosive con sus vídeos de YouTube a darnos un poco de lecciones a todos. O sea, que en ese sentido, la verdad es que chapó porque lleváis un montón en la industria. No os estáis viendo abajo, sino que cada día os venís más arriba. Y eso te admirar, de que esa constancia, de que no se haya quedado en una idea, sino que esa idea se haya validado, que habéis tenido, por así decirlo, los huevos oye, tenemos una idea, tenemos este sueño o este objetivo y vamos a por ello. Porque eso en realidad es lo que debería hacer todo el mundo. O sea, yo, por ejemplo, me lanzo hace 2 meses a subir contenido, pero la pregunta seguro que de aquí, de muchos que queréis subir contenido es, ostras, pero ¿qué voy a hacer yo si el al lado lo está haciendo? Y tú dices, bueno, sí, el Lala lo está haciendo, pero la diferencia entre yo, David, que te expliquemos, yo qué sé, qué es el NEAT, por ejemplo, ¿vale? Es que David tiene su forma de explicarse y yo tengo la mía. Y a lo mejor a David no te gusta nada cómo lo explica y no te gusta nada los ejemplos que da y la mía sí, o al revés, ¿sabes? Que no estoy diciendo aquí que David lo explique mal, pero o al revés. Al fin y al cabo, estamos en el siglo XXI y lo que se busca ahora es la individualización. O sea, ser lo más individual posible, hacer las cosas por ti mismo. Por eso ya los entrenadores estos que están llevando 70.000 clientes están viendo afectados por esto porque esa individualización está cayendo. Al fin y al cabo, el copy y pega ya al principio estaba muy bien, hace unos años estaba muy bien, pero ahora ya se le ve mucho el plumero y la gente lo que busca es esa individualización, yo creo. Sí, y de Dime. hecho, bueno, con respecto a lo que comentas de influencers o de profesionales que llevan muchas asesorías, pues yo creo que es una de las grandes fallas y de hecho yo me dediqué hace unos años, me tomé prácticamente un año completo, fueron casi 100 cuentas de correo electrónica falsas, perfiles falsos y me dediqué a comprar asesorías en otros profesionales porque yo veía que había mucha desconfianza en todo esto de las asesorías, las personas y de hecho a día de hoy nos llegan las personas con demasiada desconfianza, preguntan que si el plan realmente es personalizado, que si se hace seguimiento, que simplemente le entregas un plan y te desentiende. Entonces había mucha desconfianza, como la hay hoy, la había en el pasado. Y yo me dediqué un año simplemente a adquirir asesorías personalizadas de otros profesionales, de profesionales e influencers, para ver cuál era el servicio que ellos ofrecían y cuál era esa falla, en qué estaban fallando o qué faltaba. Entonces, claro, a día de hoy, con toda esa experiencia, obviamente el mercado ha evolucionado muchísimo, ha progresado muchísimo, pero con esa experiencia fue que diseñamos lo que son las asesorías personalizadas a día de hoy. Y podemos tener, pues, porcentajes de casos de éxito muchísimo mayores que los que teníamos por lo menos hace 5 años. Entonces, es un poco por allí donde va también la cuestión, ¿no? De saber qué es lo que ofrece el mercado actualmente y como bien tú decías, muchas veces la persona, si se va con Sergio, se va con David, es más que nada, porque los dos básicamente tenemos digamos, la misma capacidad de asesorar a esa persona, pero es básicamente pues por el carisma, por la personalidad, pues por cómo transmite la idea. Muchas veces incluso lo decían, de hecho, no hace poco en una entrevista que me veía, de hecho, por el acento, porque simplemente de repente porque tienes acento colombiano, de repente un español pues le atrae mucho más, o de repente un latino le atraerá mucho más o se sentirá mucho más confiado con una persona con acento español. O sea, tenemos ese tipo de sesgos que pueden jugar a nuestro favor. Y lo que tú mencionabas de las redes sociales, que a mí me gusta muchísimo mencionarlo pues, a los profesionales que colaboran con nosotros, es
de no encapsularnos únicamente en Instagram. Yo le digo a esos profesionales que hay tantas posibilidades, tantas oportunidades. Está Quora. Yo conozco personas que se han posicionado en Quora, que es básicamente una red social de preguntas y respuestas. Y entonces tienes distintas, digamos, tienes un amplio abanico de variedades y no tienes simplemente que enfocarte en lo que es Instagram. Entonces, claro, es un poco también, es lo que te decía, pivotar. Yo comencé estando en Facebook prácticamente las fanpage las mataron porque hubo incluso muchísimos negocios que se fueron a la quiebra cuando empezaron a cambiar los algoritmos. De hecho, yo perdí en 2015 la fanpage principal que tenía casi 400.000, casi medio millón de seguidores y luego fue súper complicado levantar una fanpage nueva. En este momento tiene casi 400.000, pero el impacto no es el mismo. Entonces, claro, hay que estar preparado justamente para esos cambios. Si ahora mismo pues Instagram cambiara los algoritmos y hay que pivotar y hay que irnos todos a TikTok, nos tocará irnos todos a TikTok. Tampoco pasa nada. Pero TikTok se está viendo que es una red social que tiene la fecha contada, te estoy diciendo que TikTok ahora ha pegado un bombazo, pero esto dentro de unos años va a ser como Snapchat. Snapchat cuando salió fue un bombazo. Y ahora Snapchat ha ido para abajo, pero porque son redes sociales que salen, pegan mucho el boom y hay que aprovecharlo. En realidad, ese boom hay que aprovecharlo. O sea, ahora TikTok está en auge. Tú puedes, si tienes una buena idea, puedes hacer algo, porque TikTok es más para diversión, por así decirlo, ¿vale? Puedes hacer algo divertido enseñando y motivando a la gente que, oye, que también en TikTok también puedes tú divulgar, no me gusta la palabra divulgar, pero puedes también enseñar a otras personas sobre entrenamiento y nutrición de manera didáctica. Si se te va muy bien esto, oye, ese es tu campo, al fin y al cabo. Y quiero resaltar una cosa que me ha parecido muy curiosa, que has dicho, tío, que te pusiste a ver todas las asesorías que daban todos los influencers, tío. O sea, al fin y al cabo, eso es brutal, tío. O sea, eso es un sesgueo del mercado, un testeo del mercado impresionante, porque, joder, al fin y al cabo, es que en realidad todos deberíamos hacer eso, porque haciendo eso ves las fortalezas y las debilidades de todos los influencers de todos los influencers, y además te das cuenta qué influencer más o menos lo está haciendo más o menos bien o qué te está dando un copia-pega, que se nota eso muy fácilmente. Sí, es que de hecho era lo que te comentaba, Sergio. Un poco lo hice porque me parecía ilógico de que las personas llegaran con tanta desconfianza. Era que siempre, pero bueno, ya a día de hoy sigue ocurriendo, pues nos preguntan, siempre dudan de que la dieta sea realmente personalizada. Y claro, cuando me puse a hacer estas asesorías personalizadas, obviamente con perfiles falsos, porque no quería que supieran que obviamente que yo me estaba haciendo pues todas estas asesorías para saber qué había detrás de sus negocios, Sí. me comencé a dar cuenta de que, o sea, yo lo que vi allí detrás, Sergio, realmente da asco. O sea, ves Sí. profesionales de la salud es lo que tú dices, dietas copia y pega, dietas hiper mega estrictas que obviamente la persona no decide es el profesional, sesgos brutales, si el profesional era vegano, entonces la dieta tenía que ser vegana, si ese tipo de sesgos que por lo menos nosotros no compartimos. Yo de hecho llevo una dieta tipo ceto carnívora, más carnívora que cetogénica y no impongo ningún tipo de dieta, ¿no? Yo dejo que sea, pues, en este caso la nutricionista, que sea que se ponga directamente con el asesorado y entre los dos se pongan de acuerdo, obviamente teniendo en cuenta que es lo mejor siempre para la persona y que es lo más sostenible en el tiempo. Sí, también para Y, los objetivos, también, en ese no, sentido. y es lo que te decía, realmente vi cosas que tú dices, wow, o sea, por eso es que la gente no confía en los profesionales y termina, pues, poniéndose, digamos, manos a la obra por ellos mismos, ¿no? A buscar alternativas por ellos mismos y llegan a otras asesorías con tanta desconfianza. Obviamente allí fue que yo entendí por qué había tanta desconfianza por parte de cada asesorado que llegaba a nosotros, porque obviamente vienen de intentar o de probar esas asesorías que, vuelvo y te repito, o sea, da literalmente asco ver cómo llevaban esos otros profesionales esas asesorías. Incluso muchas veces te entregaban el plan y se desentendían, más nunca sabías de ello. Entonces tú dices, wow, o sea, realmente hay muchas fallas todavía, muchos huecos y es lo que tú mencionabas. De repente, muchas personas, muchos profesionales tienen la misma inquietud que tú. Que qué voy a hacer si todo el mundo ya está diciendo lo que yo quiero decir. Claro. Pero va mucho más allá. Hay formas de decirlo, hay maneras de mostrar esa información. Hay quienes tú ves profesionales en el campo que hablan con mucho tecnicismo. De repente eso aleja también a cierto tipo de público.
pero acerca al tipo de público que ellos realmente querrán. Entonces, obviamente, hay que jugar con todas esas variables y adaptarlo para poder emprender en el mundo del fitness. Pero sigue habiendo y sigue creciendo el mercado muchísimo más cada día que pasa. Es verdad, ¿eh? Cada vez que pasan los días, más personas quieren o se ven mal o quieren cambiar hábitos o quieren objetivos de rendimiento o cualquier objetivo que tengan. La verdad es que últimamente sí que es verdad que se está viendo un aumento de estas personas que, oye, está tomando más conciencia y eso en realidad es bueno, ya no solo para los entrenadores, sino que también es bueno para para la población, que coño, no sé ni hablar, para la, para la población y en general, porque, joder, que tengan un mejor nivel de vida, eso es bueno para todo el mundo. Al fin y al cabo, los entrenadores lo que queremos es que todas las personas sean saludables. Al fin y al cabo, si todas las personas fueran saludables, no habría entrenadores y, coño, todos vivirían mucho mejor, la verdad. Y al fin y al cabo, mi fin como entrenador es que las personas, al fin y al cabo, consigan que ellos mismos se puedan autorregular, autoprogramar, que ellos mismos conserven sus hábitos saludables, que sepan cómo hacerse su alimentación, que sepan un poco llevarse ellos mismos y oye, eso la verdad que cuando una persona puede hacerlo por sí solo y aprende y demás, eso no tiene precio, la verdad, eso no tiene precio. Mire, y de hecho era una de las otras cosas que te quería comentar y era que muchos profesionales ven al... Y es un error que no solamente pasa en la industria del fitness, pasa en cualquier industria porque lo he visto incluso con odontólogos, con dentistas, que tratan al cliente como si fuese el único cliente que hay en el mercado. Entonces intentan amarrarte literalmente a una suscripción, por eso te decía, en la vertical que fuese, no necesariamente en el fitness. Y ves profesionales que intentan mantenerte intentando hacer de que dependan de ti. Y es lo que tú decías, por lo menos en el caso de nosotros tenemos el mismo propósito. Y yo se lo digo siempre a los asesorados que están tanto en asesoría personalizada como en retos, que nuestro trabajo va a ser siempre que ellos aprendan y que salgan de allí pues pudiendo poner en práctica todo lo que han aprendido durante las semanas que estén con nosotros por ellos mismos. No sé si me escucha, pues se entrecortó, se congeló un poco la imagen, pero Sí, ahora sí. sí, yo sí que estoy parado, a lo mejor es por eso. Vale. Te estoy escuchando. No, sí. No, que se había congelado la imagen. A lo mejor por eso que te estoy escuchando. Ah, puede ser. Sí. Entonces, nada, es un poco eso. También, pues, no intentar, ¿no? Quedarnos obviamente con ese cliente, e intentar amarrarlo, porque o sea, tampoco es la lógica del asunto. Si el cliente se quiere ir, hay que dejarle ir. Pero enseñarle a que se valga por sí mismo. Y me gusta, me encanta también pues, que tú pienses de ese modo, porque vi en esa etapa que un poco me metía, ¿no? En lo que eran las asesorías de parte de otros profesionales, ese tipo de cosas, de estrategias bastante sucias de intentar retener a un cliente. Entonces, que al final yo creo que es al contrario, es más bien como tú dices, hay que intentarlo enseñar y formar para que en un futuro esa persona lamentablemente no va a poder depender toda su vida de un profesional y no va a querer depender tampoco toda su vida de un profesional. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, la verdad es que en este punto, la verdad es que estamos muy de acuerdo los dos, porque es que amarrar a un cliente en realidad, pero es que también nos pensamos, la semana pasada tuve un directo con un psicólogo también, que es que, de verdad, o sea, y le hablé esto y digo yo, tío, es que nos pensamos que las personas somos ovejas o algo, o sea, muchos entrenadores, una, dos, tres, ¿sabes? Y no, tío, ni mucho menos. Joder, o sea, que una persona te va a ver la intención que tú tienes. O sea, si tú vas con las mejores intenciones, esa persona lo va a ver. Y si tú vas con la intención de, yo qué sé, de, oye, amárrate a mí, no sé qué, quédate aquí, esa persona lo va a ver. Al fin y al cabo, tú no tratas con personas tontas, o sea, las personas son muy conscientes, muy conscientes. Aunque parezca que no, las personas son muy conscientes. Y más cuando estás vendiendo algo y se están dejando el dinero. Cuando una persona se están dejando el dinero, ojo, son muy conscientes, ¿eh? Y la verdad es que parece aquí que los tratemos bueno, que los tratemos, a ver, nosotros no, pero que la gente, que mucha gente los trate como ovejas y eso no puede ser, o sea, cada persona es un mundo, cada persona tiene sus movidas y oye, cada persona es una individualización por ello, porque es que, joder, lo que te pasa a ti hoy no me pasa a mí y lo que te va a pasar mañana tampoco me va a pasar a mí. Y al fin y al cabo todo gira en torno a eso, en torno al cliente y la verdad que todo debería girar en torno al cliente, yo ya lo dije y lo sigo diciendo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Ahí está. El siguiente enfoque que quería comentar es un poco en la cuenta,
como habéis tenido tanta repercusión, quería tocar un poco qué estrategias habéis utilizado, si habéis, por ejemplo, usado publicidad en algunos posts para que tengáis más alcance, por ejemplo, a la cuenta. ¿Qué tipo de estrategias? Bueno, quiero plantearla desde un principio, qué estrategia os vino bien en un principio y qué estrategias seguís utilizando hoy en día. Mira, yo la verdad allí coincido mucho con Gary Vee, que seguramente lo conoces, Gary Vaynerchuk, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero que es un Sí, Gary Vee. referente en el marketing en Estados Unidos. Y él habla de generar contenido a patadas, que eso básicamente es lo que te va a dar la visibilidad. Obviamente en un principio, tanto lo que fue Facebook en sus inicios como la fanpage, obviamente era mucho más fácil porque competencia no había, lo mismo Instagram en sus inicios, lo mismo YouTube en sus inicios, pero igual siguen habiendo estrategias para intentar posicionar, no solamente te hablo ya de Instagram, sino por ejemplo en el caso de, por eso te decía, hay muchísima variedad y el abanico de opciones es enorme, porque incluso te puedes posicionar ¿cómo se llama? En Google, que fue de hecho nuestro fuerte. De hecho, llegamos a tener más de 1 millón de visitas a la página web cada mes. Y era lo que yo te decía, obviamente derivamos en muchas de las redes sociales, en muchas de las estrategias y a pesar de que en 2015 pues tuve la pérdida de la fanpage en Facebook, seguíamos teniendo las visitas por Google y pues allí empezamos a derivar también un poco de trabajo a lo que era Pinterest. De hecho, en Pinterest llegamos a tener más de 4 millones de visualizaciones. Teníamos también en Quora, o sea, es lo que te digo, al final era lo que tú decías un poco con TikTok, que TikTok de repente desaparece de un año para otro, pero lo mismo le puede ocurrir a Instagram y se pueden inventar, aun cuando uno cree que todo está ya inventado. Así creíamos con Facebook y Twitter, pensábamos que no iba a existir nunca nada, ¿sabes? Nunca nada mejor o nunca nada por encima y salió Instagram y ahora sale TikTok. Entonces, obviamente, siempre va a haber algo nuevo, un espacio nuevo. De hecho, ahora, pues, de hace 6, 7 meses que estamos también en lo que son los podcasts. Entonces siempre intentar buscar ese espacio y lo que nunca muere, que son los emails, que yo creo que es una recomendación que le daría a todos profesionales que tenga una base de datos de emails y si puede incorporar también lo que son números de teléfono, porque obviamente es el contacto más directo que vas a tener con el cliente. Y en cuanto a estrategia, es simplemente generar contenido y tener paciencia, porque obviamente al principio es complicado llegar a toda esa gente que tú quisieras llegar, pero a medida que vayas generando contenido, si es contenido de calidad y colaborar, yo digo que, de hecho, con todos los profesionales que he colaborado, yo siempre les he dicho que lo que nos ha hecho realmente crecer, además que toda la parte de generación de contenido, ha sido colaborar. O sea, yo he estado colaborando desde cuando estábamos en Facebook, en la fanpage, y es una forma, porque por lo menos en este momento que estamos colaborando tú y yo, tú puedes alcanzar, o sea, llegar a aumentar tu alcance a lo que es mi público y yo puedo alcanzar a lo que es tu público. Y claro, una persona diría, no, pero ¿por qué? Porque lo he visto en el mercado o en cualquier otro nicho, y es porque yo tengo que darle mi alcance a Sergio. Pero es que, ¿qué más da? Si a alguien le gusta cómo plantea las cosas Sergio y cómo asesora a Sergio, en cualquier momento se va a ir contigo. Y no porque se vaya contigo me tiene que dejar de consumir a mí. ¿Entiendes? Yo veo mucha gente que protege como sus mercados y de hecho me ha tocado batallar incluso con algunos profesionales esa lucha interna porque es que no puedo decirte X cosa porque me lo estoy reservando para un curso y yo digo, pero es que ¿cuál es el problema? Dilo, o sea, si a la persona le gusta igual va a ir hacia ti a comprártelo y yo conozco, bueno, lo mencionabas antes, a Power Explosive y yo conozco gente que se ha comprado todos los cursos de Power Explosive, incluso eso no quita que se compren después lo de Neco Bajo, que participen en un reto nuestro o que vayan a otra plataforma y consuman otro tipo de contenido. O sea, hay para todos y la gente pues se va a ir derivando también o sea, va a ir consumiendo otros tipos de contenidos también. Entonces yo creo que hay para todos y lo más importante, si pudiese resaltar, serían esas dos cosas, la generación de contenido y la colaboración. Yo creo que eso no falla independientemente de la red social en la que estés intentando pues posicionar. Sí, yo la verdad es que no sé, ahora hace un tiempo, la verdad es que de lo que más me quedó de Power Explosive, la verdad, es una cosa que dijo que en una entrevista, dijo, vamos a ver, si yo subo un vídeo sobre las repeticiones efectivas, ¿vale? Y mañana en Eco subo otro vídeo sobre las repeticiones efectivas que se basan en el mismo estudio, oye, pero ¿qué problema hay? Si cuando va a ver el vídeo de Power Explosive, recomendado le va a ser el de Neko. Ahí está. O sea, que en realidad nos creemos
que esto es una competencia, que toda una comunidad es una competencia, que yo voy aquí para que no me roben las visualizaciones. No, en realidad, joder, si tú subes un post y yo subo un post de lo mismo, obviamente cada uno con nuestro estilo, cada uno con nuestra forma de hacer las cosas, ¿sabes? Pero basados en el mismo artículo. Oye, es que no pasa a ir recomendado, porque tú lo vas a subir, lo va a ver y la gente va a decir, uy, mira, aquí hay otro muy parejo, a ver si hice lo mismo, o a ver si se están de acuerdo. Y van a ver que están de acuerdo, pues coño, es un estudio y que puede tener sus Sí, limitaciones, pero van a ver que están de acuerdo y se van a conectar. Y al fin y al cabo, eso es lo bonito, que coño, que no somos una comunidad todos, que todos nos apoyamos, que no hay competencia, que yo no te voy a quitar nada a ti, ni tú me vas a quitar nada a mí, ¿sabes? O sea, sí, y de hecho yo escuché, bueno, no sé si de repente lo vi en la misma entrevista, pero era un ejemplo que lo planteaba David de Power Explosive, y él decía que él por qué iba a temer, ¿no? De que otra persona, en este caso, suponiendo Full Músculo o un Álvaro Trainer, quien sea, publique un video de lo mismo, de la misma temática que él está publicando, si él sabe que cuando alguien vaya a ver un video de esa otra persona, como recomendado le va a salir él. Y de hecho, pues nosotros hace un par de meses posicionamos un video que era de rutina de activación y me hizo gracia porque de hecho lo estábamos probando, lo estaba probando con parte del equipo y claro, estábamos viendo el video y aquí en recomendado estaba era el video de Power Explosive, o sea, el video de David relacionado con el mismo tema. Entonces, claro, él se ve beneficiado porque por el hecho de que otras personas saquen contenido relacionado al de él. claro, por eso. Y que, o sea, y que a una persona le dé más visualizaciones, a él le viene genial. O sea, estás aportando lo mismo con tu forma de hacerlo, pero es que a él le viene genial porque le están dando visualizaciones. O sea, ¿cómo se va a enfadar una persona a ti si le están dando visualizaciones? O sea, no tiene sentido. Eh, ¿Sabes? O sea, es un poco caos, pero aún así, la gente sigue pensando, si nos volvemos a lo antes, que tienen miedo a empezar a publicar y en este sentido, porque se creen que la LA ya lo está haciendo. Mirad, esto es un claro ejemplo, estamos poniendo a Power Explosion un gran referente, esto es un claro ejemplo, al fin y al cabo, a lo mejor tú con lo que aportes le estás dando visualización a Power Explosion, aunque sea lo mismo, pero bueno, tú lo harás de una manera y a la gente le gustará, porque estoy seguro que al menos a una persona en el mundo le llega lo que tú haces. O sea, somos muchos millones de personas y me aseguro que a una persona le mola lo que haces. Y si a una persona le mola lo que haces y esa persona se ve beneficiada por ello, ya te merece la pena. Sí, yo creo también, Sergio, que nos obsesionamos con el número, ¿no? De ver Sí. allí que son miles de personas que nos ven. ¿Sabes? Yo el otro día o sea, me sentaba y veía uno de los videos antiguos que teníamos en YouTube y decía, coño, son 500, o sea, la gente se obsesiona tanto con ver miles de personas y tú dices, son 500 personas que te están viendo, o sea, 500 personas, mételas en el apartamento, en el piso tuyo. Coño, no caben. Entonces, claro, la gente se obsesiona con que sean miles de personas y cientos de miles de seguidores. Y tú dices, ¿qué coño? Que con nada más 1000 que tengas, que sean realmente fieles a ti, pues ya te da para vivir. Entonces, es un poco, claro, va a depender del trato que le des y también cuáles son tus expectativas también en cuanto a negocios. O sea, va a depender de muchas variantes, ¿no? Si quieres, pues, un negocio que sea escalable, ya ahí tienes que pasar a otro nivel. Pero si quieres básicamente vivir de ello, pues no necesitas cientos de miles de seguidores. Yo, de hecho, en una de las reuniones con Ander y Marco, yo se lo comentaba a Ander, ¿no? Porque él, de hecho, una de las cosas que decía, él comentaba en esa reunión de que había que exponerse, de que no perdieran tiempo y se expusieran desde el principio. Yo a él le comentaba, de hecho, se lo comenté en esa oportunidad, le dije, yo esperé a tener 200.000 seguidores para exponerme en las redes sociales. Entonces, claro, no, claro, también ha cambiado mucho el negocio, ¿no? Antes en las redes sociales tú no solías ver muchas caras, veías era mucha información más que caras. De hecho, bueno, en Instagram cambió mucho todo esto. Y lo mismo ha pasado a nivel de compañías. Las compañías antes le bastaba con tener una marca, un símbolo y una mascota, y ya con eso ibas de sobra. Pero ¿qué ha pasado? Que ya obviamente la gente quiere ver rostros, quiere confiar pues que hay un ser humano detrás y pues por eso justamente las compañías también se están buscando que haya alguien que los represente y que dé la cara por ellos. Sí, sí, al fin y al cabo es eso, te tienes que poner y yo creo que también otra de los consejos, y yo lo estoy testando y la verdad es que me viene muy bien, es no hagas siempre lo mismo. O sea, al fin y al cabo, por ejemplo, a mí me pasa, yo cuando voy a ver a un vídeo que quiero sobre ejercicio o sigo una cuenta,
me pasa, las cuentas que siempre suben todo de, vamos a llamarlo divulgación, de todo de contenido de eso, al fin y al cabo está bien, pero tienes un público que, tú imagínate, tienes un público que trabaja 8 horas al día en la construcción. Llega a su casa y quiere ver un vídeo de ello. Hostia, es que si le metes 700 vídeos, ¿sabes? O sea, o le metes 700 infografías de entrenamiento, la gente lo que quiere ver también es entretenimiento. O sea, y tú puedes subir, a lo mejor, yo por ejemplo, ahora lo que tengo es una frecuencia 4 de subida más o menos semanal, en el que subo 2 de contenido, de entrevistas, hago los nuggets, ¿vale? Y otro a lo mejor subo mis entrenamientos para que la gente se motive y se ve reflejada y dice, mira, este tío también entrena, que no solo divulga, pero también lo hace. Y a lo mejor subo una foto mía de un cambio, de un cliente o de una foto de decir, mira, pues el otro día fui a la playa y me pasó esto. No, de normal lo suelo hacer con una reflexión mía. Y acabo sobre la vida, sobre algo que estemos tratando aquí, por ejemplo. Pero ya te digo, a la gente ya es como que le impacta de estar viendo a lo mejor un vídeo sobre periodización a decirle, mira, tío, pues este tío se ha ido a la playa, este tío es una persona normal, o este tío está entrenando, ¿sabes? Eso a la gente hace, le da un cambio. En las cuentas que se centran solo en subir, pecan de ello. Por ejemplo, vosotros tenéis que subir las entrevistas por un lado, que si subir, claro, o sea, lo tenéis súper bien marcado, ¿sabes? Por así la gente, ¡pum!, se le va cambiando el chip, porque no es todo lo mismo, no es todo el mismo el diseño. Y al cabo, eso hace mucho también. Sí, yo creo que también, Sergio, es que hay para todo. O sea, yo me he dado Sí. cuenta que hay el tipo de gente que le gusta más una infografía y te interactúa con una infografía y de repente después no te va a interactuar de repente con el vídeo, o de repente le gusta más pues estas otras que son deslizando y demás. Entonces al final pues está en esa variedad de intentar también ver a cuál mercado quieres apuntar tú. Porque de repente, claro, dependiendo del tipo de información que tú estés publicando, vas a llegar a más a unos que a otros. Por lo menos nosotros con los años pues nos hemos identificado por intentar aterrizar todos esos conceptos, porque de hecho una de las cosas que yo quise con toda esta comunidad era un poco llevar todos esos conceptos, porque me he dado cuenta de que se ha simplificado mucho lo que es la parte de la alimentación, y eso está bien, no digo que esté mal, pero en la parte del entrenamiento me parece que más bien vamos hacia el lado contrario, lo estamos más bien complicando y metiendo cada vez más tecnicismo, y es lo que yo le digo muchas veces a los profesionales que llegan a colaborar con nosotros, y es que aterricen todos esos significados, porque uno está acostumbrado a hablar entre profesionales, y si tú hablas de volumen, o sea, si yo te hablo de volumen, tú me entiendes, si te hablo de RIR, de RPE, pero una persona normal no, o sea, no tiene ni puta idea qué coño significan todas esas siglas. Entonces, claro, lo que estás haciendo es alejándolo. Entonces, claro, si le aterrizas, de hecho, hoy en la infografía que se debe haber publicado hace una hora, yo metía en lo que era el volumen de entrenamiento una analogía en cuanto al alcohol, a pesar de que no soy pro de beber alcohol, pero metía esa analogía porque era muy fácil de entender. Entonces, un poco, porque a mí por lo menos al principio me costó muchísimo entender el concepto de lo que era el volumen de entrenamiento, la serie, que si el mínimo efectivo, el mínimo volumen. Entonces, claro, yo obviamente no pretendo que alguien que esté leyendo una infografía mía entienda de buenas a primeras eso, porque sé que al público al que estoy llegando, sé que es novato, sé que es principiante, al máximo será intermedio. Entonces yo creo que también va a depender de cómo te comuniques y qué tipo también de herramientas y pues la forma en la que te comuniques a esa persona. Sí. Sí, al fin y al cabo, aquí en este punto estoy de acuerdo. Y creo que, mira, hemos tocado la siguiente pregunta por a cómo empezar a aportar en redes y lo estamos comentando ahora mismo, o sea que la siguiente pregunta es como que la dejo ya, porque es que ya lo hemos empezado a decir que, oye, tú lo has dicho, empezar a colaborar, vente, quitarte ese miedo a empezar a publicar, testea un poco en tu mercado, ver que si le va mejor las infografías, si le va mejor los vídeos, haz, yo qué sé, yo por ejemplo ahora estoy con las entrevistas, hago nagues, eso viene muy bien a mi audiencia, le gusta mucho, porque traigo a gente, yo al fin y al cabo, y todos tenemos que ser conscientes de que no lo sabemos todo. Yo no sé, yo no soy psicólogo, no soy nutricionista y obviamente hay cosas que también se escapan y que te venga un profesional a tu cuenta y estar una hora con esa persona hablando de distintas preguntas que a lo mejor o tú no conoces o que son importantes que crees que la gente debería saber. Así que todo eso obviamente te va a hacer en ese sentido empezar a aportar en redes.
yo No, creo. Si quieres añadir algo más. y sí, yo justamente quería agregar, de hecho, creo que la semana pasada estuve reunido con Raúl de Ignition Lab, que es como una especie de agencia de marketing especializada en lo que es el fitness y demás. ¿Mm? Y yo le comentaba a él de que hace no mucho habíamos empezado a pivotar, ¿no? El tipo de información o sea, el tipo de publicaciones que hacíamos. Entonces, ¿Mm? claro, obviamente era un poco lo que yo te hablaba al inicio, ¿no? Que si tienes que pivotar, que no te dé miedo. Obviamente, cuando empezamos a hacer ese cambio de más entretenimiento a más divulgación, las gráficas de las estadísticas cambiaron totalmente. O sea, era prácticamente al inverso. En vez de ganar, estábamos perdiendo el día. O sea, yo pasé de ganar prácticamente 2.000 a la semana a ganar unos 200. Entonces, claro, si te preocupan simplemente los números, entras en pánico, vuelves al contenido anterior y no haces los cambios. Pero claro, yo sabía que al público que yo quería llegar para los proyectos que tenemos a futuro, tiene que cambiar. Entonces no me dio miedo pues el ver ese cambio en las estadísticas y saber de que por lo menos hoy estoy perdiendo 200 personas y estoy ganando de repente 230. O sea, ya esas personas que van no son o sea, las personas que se están yendo no son ya mi público objetivo. Entonces, que no les dé miedo a las personas también pivotar y que no se fijen constantemente en las estadísticas, porque las estadísticas no te dicen toda la realidad de lo que está ocurriendo. O sea, si te estás enfocando simplemente en los números que estás ganando y en esos seguidores, pues vas a terminar mal porque obviamente no te está diciendo... Es un poco como pasa cuando tú asesoras a alguien y le intentas explicar de que el peso no te dice toda la verdad, pues un poco pasa así con el número de seguidores. O sea, tú puedes conocer gente que tiene 1.000 seguidores y está facturando millones y puedes conocer gente que tiene millones de seguidores y no está facturando nada. De hecho, hace no mucho también, el mes pasado, nos escribió una persona, una cuenta que es únicamente de recetas y de alimentación, y buscando un poco asesoría, y ella no, es una chica. Y me escribía porque, claro, tiene millones de seguidores y es que nadie le compra. Entonces, claro, ya tú tienes que ver cómo llegaste en primera instancia a ese mercado y qué le estás ofreciendo y a qué población estás atacando, porque si de repente estás ofreciendo un producto que no calza en sus necesidades o que de repente no resuelve ninguna necesidad, pues obviamente nadie te va a comprar. O si no has ganado esa confianza que requiere el que te compre un producto. Sí, la verdad es que totalmente. O sea, también a lo mejor, bueno, a ver, si le seguían millones, eso, no sé. También depende, también te iba a comentar la manera de comunicar, porque a lo mejor tú eres muy buena subiendo infografías sobre o recetas, pero a la hora de comunicar y de vender, a lo mejor pues te falta ese puesta a la acción, ese comunicarse con el cliente, un poco esa labia también de comprender también al cliente. O sea, hay mucho, la comunicación juega un papel muy importante porque al fin y al cabo todos los entrenadores somos comerciales, por así decirlo. O sea, tienes que saber vender tus asesorías a alguien que obviamente esté interesado. Tampoco vas a ir, hay mucha gente que no sé por qué lo hace. Cada vez que les empiezas a seguir o algo, te empieza a mandar un mensaje, hola, mira, pues soy no sé quién y mira, esta es mi asesoría. No sé qué. Y tú dices, tío, es que no te conozco de nada, tío. ¿Cómo me voy a entrar a tu asesoría si no te conozco de nada? ¿Sabes lo que te digo? O sea, es muy raro. Yo en vez de eso le diría, oye, mira, pues soy Sergio y oye, pues mira, mi canal va sobre esto y te puedo ayudar en todo lo que necesites, la verdad. O sea, yo soy especialista en entrenamiento y te puedo ayudar en todo lo que necesites. Si tienes alguna duda, pregúntame. Oye, pues queda mucho mejor. Queda dice, oye, pues mira, es que a lo mejor le importo, pero no vendiéndole yo una asesoría nada más que te voy a seguir. O sea, al fin y al cabo eso queda muy feo, la verdad. Lo que Y pasa es que también era una de las cosas que te comentaba al inicio, la industria ha cambiado muchísimo. O sea, yo desde hace 9 años que tengo metido en la industria del fitness y ha cambiado, pero como tú no tienes ni idea. Entonces, claro, antes el trato era mucho más impersonal. Tú podías poner prácticamente un mensaje automatizado y como era muy poca la competencia, eran muy pocos los que estaban allí fuera ofreciendo ese tipo de asesoría, pues posiblemente podías conseguir ese feedback mucho más rápido y esa venta mucho más rápido. Ahora, como es algo mucho más personal, la gente quiere que haya algo más, que lo llames, que te vean, que te conozcan, ¿entiendes? Entonces ya después es como pasa a ser como cuando intentas, ¿cuál es la palabra? Como cuando intentas, sabes, que quieres salir con una chica y necesitas enamorarla. Obviamente es un proceso. En eso se ha convertido una venta. Antes no, antes simplemente era, mira, te vendo esto, tú me compras y nos vemos. Ahora no, ahora hay todo un proceso detrás y tienes que enamorar a ese cliente para que te compre a ti y no a los cientos que hay detrás. ahí está. Muy bien, tío.
Ahí está. Y bueno, caminando muy caminados en lo que vamos, lo siguiente que quería preguntarte era cómo empezar esos entrenadores que empezamos y demás, cómo empezar a conseguir esos primeros clientes, qué estrategia darías tú a esos entrenadores que pues, nos están viendo. Mira, yo salvo que fuese una necesidad como tal de tener un cliente ya de forma inmediata, porque tu situación económica y demás, pues así lo exija, pero si fuese el caso de repente una persona que vive con sus padres y demás, que todavía pues puede cubrir sus gastos, no obsesionarse con llegar al cliente lo más rápido posible, sino creo que es preferible obsesionarse con generar contenido para que la persona que llegue ahí pues sepa que ya hay algo detrás. O sea, no simplemente pues que eres una persona y lo que tú decías, ¿no? De que estás desesperado por conseguir ese cliente porque eso se nota, era lo que tú mencionabas hace un rato y es que la otra persona es una persona como tú y siente y capta toda esa información que uno transmite a través pues, de la comunicación y las palabras y cuando hay desesperación se siente. Entonces, yo creo que es un error en el que caen mucho y es de intentar perseguir e ir cazando al cliente y yo creo que tiene que ser al contrario, tiene que ser primero enamorar a ese cliente con contenido, pues con charlas, con en vivos, con todas las herramientas que hay allí fuera y intentar obviamente también atraparlo con toda, digamos, con todo el arsenal también que hay allí detrás. O sea, obviamente no solamente están las redes sociales, están los correos. Obviamente mientras más presencia tengas tú para esa persona, más autoridad va a percibir esa persona. De hecho, a mí me pasó hace poco que seguramente le conocerás con Euge Oyer. Hoyer, Ah, Hoyer. yo no le conocía de nada. Bueno, de hecho, para no ir muy lejos, a David de Power Explosive, yo hasta hace un año no le conocía, pero de nada. Le conocí de casualidad, a pesar de que tú sabes muy bien de que es una persona muy potente y bien posicionada en las redes sociales. Yo no tenía ni idea quién era. Lo mismo me pasó con Euge, yo no le conocía. Y comencé a Sí. verme un par de vídeos de él y es que ahora me aparece por todos lados. Entonces, claro, ahora yo siento que, para comenzar, que le conozco, a pesar de haberme visto 2, 3 vídeos de él, pero es porque lo ves en todas partes y sientes que esa persona ya tiene autoridad, a pesar de que obviamente la tiene, en ese nicho, en ese mercado. Entonces, utilizar todas esas herramientas e intentar cautivar al cliente de ese modo, no simplemente que vea que tú estás publicando contenido de calidad, sino que tienes presencia en distintas redes sociales y dices, wow, o sea, esta persona está en todas partes, tiene que ser por algo, si la están mencionando en todos lados y tiene digamos, tanto contenido en tantos lugares, que es un poco lo que yo busqué en un inicio, era posicionarme a nivel de Google para que cualquier persona que buscara un término relacionado con hipertrofia, por ejemplo, o con pérdida de grasa, pues entre los primeros estuviésemos nosotros. Claro, Google ha también cambiado muchísimo y cada vez más complicado, pero esa es un poco la estrategia, intentar buscar atacar por todos lados y es mucho más fácil también captar la atención del cliente y que sienta esa autoridad. Muy bueno, tío. Sí, que al fin y al cabo, como se dice, diversificar tu contenido, no solo centrarte en una red social, sino, oye, Facebook sigue dando guerra ahí después de tantos años, pues usar Facebook. Que además, Facebook tiene un perfil un poco de gente más mayor, más... Y obviamente la asesoría no te la compra gente de 17 años, a no ser que esté trabajando, es más difícil. Y acabó quien te va a pagar una asesoría real son gente de 24, 25, Y para 30, arriba. que ya son 30 ya para arriba, ¿sabes? Porque son gente que obviamente está trabajando y puede permitir. Al fin y al cabo, un chaval, pues bueno, puede... ¿sé bien? Ah, Ahora mira, sí. ahora sí me ha contado a mí. No, ahora Ah, sí, vale, ahora me sí. ha contado. Vale, perfecto. Perfecto, sí, me había contado un poquillo. Y claro, pues es eso, ¿sabes? En ese sentido. Pero bueno, yo creo que, no sé, a mi modo de parecer, ya te digo que, no sé, tío. La verdad es que, bueno, no sé, tío. Se me ha perdido dónde me había quedado. ¿Dónde me había quedado? Es que con el corte este No, estaba hablando. en las edades, ¿no? Que obviamente que una Sí, persona de 17 no te va a comprar, pero sí una persona adulta que obviamente tenga la capacidad económica y esté en la situación ideal como para querer asesorarse también. ahí está. Y Facebook, por ejemplo, es una buena plataforma en ese sentido. Oye, que ahora TikTok está dando duro. Oye, pues invierte a lo mejor en subir un vídeo semanal en TikTok, enseñando, yo qué sé,
aprendiendo. Allá la veo gente que está enseñando ejercicios con repeticiones y demás por TikTok, haciendo chulo, tal. Oye, de lujo. Al fin y al cabo, si te ves en TikTok, te ves en Instagram, te ves en Facebook, pues es lo que tú dices, es como wow, lo ves en todas partes, dices tú, este tío tiene que ser bueno y tiene que tener calidad. Y No, la gente va por y ahí. yo no, o sea, yo no daría descontado tampoco o sea, porque vaya a desaparecer tan pronto TikTok, porque de Pero, hecho en los inicios, o sea, yo lo comparo mucho como cuando estaba Facebook y estaba Twitter, que eran los que dominaban el mercado, y apareció Instagram por allí en un ladito con simplemente compartir fotos, y todo el mundo decía, no, pero ¿quién coño va a querer compartir fotos y darle me gusta y poco más? Y claro, al final obviamente nos hemos dado cuenta en lo que se convirtió Instagram, y no solamente lo que se convirtió, sino que después le apareció, como tú bien decías, ese competidor que era Snapchat, y Instagram comenzó, Instagram prácticamente le tumbó la posición a Snapchat porque fue absorbiendo muchas de las ideas que estaban funcionando en Snapchat. y Entonces es también un poco la guerra de las redes sociales, pero sí. se impone al final la más inteligente y obviamente donde estén las masas. Pero por eso yo no daría por perdido del todo TikTok. Justamente opino igual que tú, que se aproveche mientras está, que nada cuesta, pues simplemente adaptar el contenido a lo otro que se está creando. Y ese sería uno de los otros consejos pues, que pudiese dar, Sergio, que me imagino que tú lo pondrás en práctica también, y es que un contenido pues te puede derivar para todas las plataformas. De hecho, nosotros trabajamos con los colaboradores, los profesionales que llegan a colaborar a la web. Nosotros partimos desde un artículo y de ese artículo pues derivamos infografías, derivamos podcast, derivamos en vivo, derivamos pues después IGTV, los nuggets se extraen de ese en vivo. O sea, básicamente de una sola pieza de contenido pues tienes para todas las redes sociales. De hecho, de allí se sacan respuestas para Quora, o sea, básicamente, bueno, las infografías se publican en Pinterest, o sea, te pudiese mencionar todas las redes sociales en las cuales se publican contenido y es básicamente el mismo contenido, pero adaptando el formato para que lo puedas publicar en las distintas redes sociales. Qué bueno, qué bueno. Sí, pues oye, no es algo que me haya planteado yo y la verdad es que es algo bastante interesante en ese sentido. La verdad es que tiene todo sentido del mundo. O sea, al fin y al cabo, no sé, bueno, a ti te habrá pasado igual que me ha pasado a mí y a todo el mundo, que se pone a ver yo qué sé, lo que sea, por Amazon y después Amazon, Google te empieza a poner y tú dices, bueno, y al final acabas comprando algo de eso que te ha salido. Claro, pues es más o menos esta estrategia. O sea, al fin y al cabo, te lo ponen en todos los sitios, estás en todos los sitios y así te ven y al fin y al cabo, cuanto más visualización, más probabilidad. No te estamos diciendo que te van a comprar, pero más probabilidad tienes de que eso pase, de que eso Sí, ocurra. porque a fin de cuentas esa sensación de autoridad que tú quieres generar en ellos, porque obviamente si eres una persona que está recién comenzando y estás de repente, tienes presencia en una sola red social, pues obviamente puede generar esa desconfianza, sobre todo porque las personas se suelen guiar por el número de seguidores, ¿no? Si yo te estoy siguiendo a ti, yo creo que ese es el gran fallo de Instagram que aún todavía no ha eliminado, que por lo menos si te fijas Spotify, si tú vas a seguir a un podcast, no te sale por ningún lado ni episodios más vistos, ni quiénes lo siguen, ni cuántos lo han visto. Tú básicamente sigues ese podcast por el contenido y no tienes forma ni de saber, o sea, tienes la lista de podcasts en general más vistos, pero fuera de eso, si tú entras al podcast no tienes forma de saberlo. Entonces sigues realmente ese podcast porque te gusta y porque el contenido te atrae. Pues lo mismo debería suceder en Instagram. El problema es que tenemos ese numerito de seguidores y pues eso genera cierta confianza, entre comillas, aunque no debería. Entonces, claro, te metes en el perfil y dices, wow, es que este tiene 200 seguidores, coño, no, mejor no. Entonces te vas a otro. Cuando de repente es mejor profesional este que este otro. O te va a tener mucha más atención porque te va a dar más prioridad a ti, este que tiene poco, a este que tiene un montón de asesorados. Totalmente de acuerdo, tío, totalmente de acuerdo. La verdad es que yo creo que el futuro de Instagram sería eso, sería sin números, sin seguidores y sin seguir, o sea, tú sigues, pero que a ti no te salgan los seguidores, o sea, que tiene que salgan y que la gente se suscribiese en función de, oye, lo que le gusta. Al fin y al cabo, que se deje guiar por lo que le gusta y, oye, a ti te gusta, porque al fin y al cabo, vale, sigues una cuenta por los seguidores, pero ¿qué? Si no te gusta, ¿qué vas a hacer? Es que en realidad tú lo piensas. Yo sigo esta cuenta, pero no me gusta. ¿Para qué la voy a seguir? O sea, no tiene mucho sentido si tú lo piensas. Pero ya los seguidores no tienen mucho sentido si tú lo piensas. Porque tú sigues algo que te gusta. Da Claro, igual que tenga 200, 300, 400 seguidores o millones de seguidores. Pero tú sigues algo porque, oye, o te motiva o te genera una emoción o yo qué sé, o te aporta.
en ese Sí, sentido. para lo único que sirven los seguidores es para alimentar el ego de la persona que Sí, maneja esa cuenta, para más nada. ya está, ya está. Pero para eso, fíjate tú. Es que Claro, no, lo que pasa es que yo creo que estoy protestando. Dime. como fue un gancho importante al inicio de las redes sociales, todo lo que era, bueno, de hecho, hace poco escuchaba una entrevista con uno de los fundadores de LinkedIn y de hecho ellos se dieron cuenta de que el LinkedIn, cuando empezabas a seguir gente, obviamente la gente se emocionaba por el hecho de tener más seguidores, bueno, más seguidores no, más contactos, porque el LinkedIn se mueve por contactos. Entonces, claro, se Sí. empezaron a dar cuenta de que había gente que tenía 20.000 contactos. Tú no conoces ni de casualidad a 100 personas y no mantienes una conexión con 100 personas. Entonces, ¿qué coño haces con 20 y pico mil de contactos? Entonces, simplemente quiso LinkedIn, pues muestran hasta 500, te ponen un más y chao. O sea, si tú tienes más de 500, sea los que tengas 20.000, van a mostrarte que tienes más de 500. O sea, la persona que venga a visitar tu perfil nunca va a saber cuántos contactos tiene. Entonces, yo creo que es un poco lo que tienen que evolucionar y yo creo que irán a evolucionar hacia ello las redes sociales porque obviamente es lo que te decía. O sea, a quien la maneja le interesa, obviamente, saber a cuántas personas llegan y demás estadísticas. Pero es que a quien llega debería llegar y quedarse por tu contenido y no por si tienes 1.000.000 o por si tienes 100.000 o tienes menos. Mira, es una propuesta de, de esto, de crear una startup, de una red social que no tenga seguidores. Pues mira, para quien se quiera validar la idea, joder, es una muy buena idea, la verdad. Podría pegar duro, la verdad, y tiene mucho sentido en ese sentido. Siguiendo un poco con la línea esta de emprendimiento, ahora hay mucha gente que, en ese sentido, que se pone emprendedor porque hayas hecho cuatro cosas o porque, yo qué sé, ha salido ya, ha vendido una asesoría y es emprendedor ya, y se pone emprendedor o ha hecho cualquier cosa y ya se cree emprendedor, por así decirlo. ¿Qué opinas tú de esta gente pues que, pues que ya sabemos todos que, tío, que no tiene mucho sentido? Mira, si bien no tiene mucho sentido, Sergio, o sea, yo siempre evalúo el hecho de que por muy poco, por mucho lo que estés haciendo, si es o sea, a lo que voy, así sea que estés vendiendo empanadas en la esquina de tu casa, es un emprendimiento. O sea, al fin de cuentas, tendemos a asociar mucho emprendimiento a lo que es una startup formada con un business plan y demás. Y si tú estás en tu casa vendiendo un par de productos, pues en eBay estás realmente emprendiendo, o sea, estás realmente creando un negocio. Lo que pasa es que lo estás creando desde tu casa y están en sus inicios. Pero el problema yo creo que es cuando lo hacen, como dicen ustedes los españoles, para el postureo. O sea, si ya simplemente lo estás poniendo por decir que eres emprendedor, ya ahí pierde todo el sentido. Entonces creo yo que si va realmente desde ese sentimiento, pues de que estás creando un negocio, así sea desde muy pequeñito, era lo que yo te decía, yo comencé, básicamente, es que yo recuerdo, me compré 4 potes de creatina por allá en 2011 con un PlayStation 3 que tenía en ese momento, lo había vendido, me había comprado esos 4 o 5 potes de creatina y los había empezado a vender en el gimnasio de mi ciudad. Así comencé y luego comencé a vender a través de esta plataforma que te digo como es como el eBay de Sí, sí, lo Latinoamérica que se conozco. llama Mercado Libre. Sí. Y pues así comenzó mi emprendimiento, pero comenzó desde muy pequeñito en un espacio en mi casa y en un closet, que de hecho por allí tengo una foto de cómo tenía el closet lleno de suplementos. Y obviamente cualquier negocio, por muy grande que parezca la idea, comienza es así. Por eso te hablaba también del famoso MVP, ¿no? El producto mínimo viable. Desde Método que, línea startup de sacar el proyecto el mínimo formato para que la gente lo pueda, pues tú puedas testearlo y la gente pueda verlo. sí, el mínimo formato y el mínimo esfuerzo también, porque también Sí, no te puedes poner a planear un negocio, hacer un business plan de repente y gastarte dinero y tiempo cuando después realmente no sabes si es lo que las personas quieren o si está en el timing indicado, porque muchas veces ves personas que se aventuran a sacar un proyecto, a sacar una aplicación o a sacar lo que sea y de repente no es el timing adecuado a nivel de, pues del tiempo en los que estamos. Entonces yo creo que todo eso juega un papel importante. sí. ¿Cuánto tiempo llevamos de grabación? Tengo para Pues saberlo un poco. lo que ¿Tú qué pasa lo es que de tienes, no? grabación llevamos un minuto, una hora 16, pero en realidad de entrevista Sí, llevaremos como 40 minutos por allí. vale, perfecto, perfecto. No, no, para tenerlo más o menos en cuenta, un poco, los tiempos. Que lo echamos a una hora más o menos, ¿no? Más o menos. Sí, sí, si En quieres, Instagram y GTV, ¿cuánto es lo máximo que puedes poner tú? ¿Una hora? O IGTV creo que es una hora, me parece.
Una hora. Pues eso, pues lo que he hecho era IGTV, pues eso. Pero bueno, vamos a seguir. Está bastante interesante esto, la verdad. Vamos a pivotar un poco ya, hemos tratado bastante emprendimiento, bastante. Bueno, digamos, a ver, mi opinión en función de la gente esta que se pone emprendedores, como tú dices. Si lo haces porque de verdad estás empezando y tienes un objetivo en mente, oye, de verdad, no pasa nada. Pero si es como tú dices, ahora mucha gente se pone emprendedor por hacer cualquier cosa, pues es ya como, ya pues tampoco, es como si te dices que eres, no sé, panadero y no has hecho un pan en tu vida, pues, Sí, joder, exacto, sí. Si estás realmente emprendiendo, está ah, bien. O sea, y de hecho claro, ni siquiera, pues porque eso prácticamente es una moda de un tiempo para acá. En su momento, sí, hace 10 años, quien emprendía y ya. O sea, no estabas posteando en redes sociales y colocabas emprendedor o creando una startup o CEO feo, o fundador. Exacto. O sea, nada de eso existía. Entonces simplemente te dedicabas a crear tu negocio y pues obviamente si salía adelante bien y si no también. Entonces yo creo que si va de postureo, olvídate de eso, pero si realmente estás emprendiendo y pues quieres que también tu círculo, porque a fin de cuentas, pues seguramente sabrás que tus primeros compradores o tu primer público va a ser las 3F, ¿no? Family, Fools and Friends. sí, Los tontos, la familia y los amigos. Entonces, ahí, claro, si quieres obviamente pues llegar a todas esas personas que son tu círculo más cercano, tienes que exponerlo, porque si no nadie se entera. no, yo hay muchas veces, cuando empiezo, bueno, yo cuando empecé, a las primeras personas que le vas a vender, por así decirlo, una asesoría, esa gente cercana a ti que sabes que puede ¿cómo decirlo? Que le puede interesar el entrenamiento y a lo mejor tiene alguna dificultad, pues esas son las primeras personas que tú llamas, oye, a tu amigo, a tu amiga, ¿quién no ha empezado asesorando a un amigo? Pues yo creo que todo el mundo, o sea, quien no ha empezado asesorando a un amigo es muy raro, ¿sabes? Muy raro, muy raro. Así que en realidad esas son las personas, tu familia, tus amigos, o a los tópicos, como se suele decir, ¿vale? Pero ¿qué es eso? O sea, al fin y al cabo es eso, las primeras personas que sueles contactar cuando te lanzas al entrenador, nutricionista, fisio, lo que sea, la verdad. Bueno, ahora sí que pivotamos, cambiamos de marketing a un poco más hábitos en ese sentido. Y nada, la siguiente pregunta va un poco enfocada a la educación. ¿Tú crees que la gente sabe, bueno, me la has contestado un poco antes, pero ¿tú crees que la gente sabe realmente cómo comer bien? Mira, lo que pasa es que en ese aspecto tengo opiniones bastante particulares y es, por un lado, creo que cada persona tiene el derecho a, digamos, autoasesorarse, porque es una guerra que constantemente tengo con distintos profesionales, sobre todo con profesionales de la nutrición que piensan que una persona se tiene que asesorar y de hecho en múltiples entrevistas he llegado a pararlo y decirle, mira, ya va, o sea, la realidad está en que la mayoría de las personas en su vida se va a asesorar con un nutricionista y mucho menos es más difícil con un entrenador. Entonces, pues hay que partir de ese hecho de que la gente generalmente se asesora por necesidad. Cuando tiene la necesidad o que realmente pues le gusta el deporte, lo disfruta y demás, busca asesoría. Pero entonces yo creo que cada persona tiene el derecho pues a autoasesorarse, a contar con las herramientas y hoy en día creo que es muchísimo más fácil tener esas herramientas pues disponibles, ¿no? Para hacerlo uno mismo. Entonces, obviamente, partiendo de allí, que hay tanta información, ahí es donde está la otra cara de la moneda, que es donde se complica la cosa, porque hay tanta información y tanta información de cualquier cantidad de cosas erradas, que es donde ahí tú dices, bueno, aquí, claro, la persona pudiese, pero ¿cómo tú le enseñas también a buscar donde tiene que buscar? Porque obviamente, a pesar de que Google ha evolucionado un montón, de hecho yo te comentaba que en el pasado llegamos a tener 1 millón de visitas a la página web, eso cambió a partir del año 2018, porque Google sacó una actualización que fue muy famosa, que se llamaba el famoso Medic Update, que empezaron a quitar de posiciones, digámoslo así, a blogs que no tenían autoridad en temas de medicina, en lo que era finanzas y medicina fue donde ellos se enfocaron. Entonces, claro, a pesar de que Google tomó ese paso y ha cambiado, pues obviamente sigue habiendo mucha información errada y mucha información falsa. Entonces, claro, si la persona lo que va es ir a dirigirse a Google a buscar información, pues es bastante complicado que la persona sea capaz de buscar información que realmente le sea de utilidad. Ahora, que pueda o que no pueda asesorarse, pues ya iba a depender de las capacidades de esa persona
de autoeducarse, de investigar, de buscar la información pues en lugares donde realmente esa información esté validada por profesionales, por lo menos. Y bueno, ¿qué solución darías tú en este sentido? O sea, en plan, tú has dicho que ahora mismo Google es muy extenso, igual te puedes encontrar un blog que te está diciendo que los datos por la noche engordan, como te puedes encontrar otro que te dice que, no sé, cualquier otro mito. ¿Cómo te has dicho, bueno, cómo solucionarías tú, cómo dirías, o sea, cómo dirías a la gente, oye, pues mira, estas son las páginas buenas o esto es lo que te tienes que fijar para, oye, para al menos la información que tengas sea un poco de calidad y pues no le mientan a la gente con mitos ya desmentidos? Mira, lo que pasa es que es un tema bastante complejo, Sergio, porque obviamente cada profesional va a tener su sesgo. Obviamente, Sí. si te vas a una página vegana, pues te va a decir que el veganismo es lo máximo, que los vegetarianos tienen una salud, pues, etcétera. No me voy a extender en esos temas. Si te vas a una web carnívora, lo mismo. Si te vas con los cetogénicos, igual. Entonces, hay mucho sesgo y yo siempre apuesto por la experiencia. Yo, de hecho, se lo comentaba hace unos días en un en vivo que tenía a un profesional que colabora en la web y le comentaba que yo por cuestiones de salud había probado prácticamente todos los tipos de dieta. O sea, me había pasado, yo desde hace 2 años empecé a tener graves problemas de salud a nivel digestivo y empecé a pasar por distintos tipos de dieta. Obviamente, desde mi ignorancia y desde no poder conseguir respuesta en la medicina tradicional, porque obviamente parte de todo el daño que tenía a nivel digestivo había sido por malos diagnósticos. Entonces, claro, me pasé desde una dieta casi vegetariana hasta dietas paleo, dieta cetogénica, terminé con una dieta cetocarnívora, más tirándose carnívora y era lo que mejor me asentaba, pero lo hice fue a través de la experiencia propia, investigando muchísimo, leyendo muchísimo y siguiendo a gente potente en cada una de esas áreas. Pero obviamente, por eso te decía, es bastante complicado decirle a alguien, mira, sigue este blog porque obviamente ese profesional, por muy bueno que sea, va a tener su sesgo. Entonces, yo le diría que pues que sigan a una variedad, que no se enfoquen, porque esto es mucho como la política. Yo creo que las redes sociales cada vez está haciendo un daño más grande en cuanto a esto porque están polarizando a las personas. De hecho, pues en la política se ve muchísimo. En la política, si te fijas, los seguidores en redes sociales de Podemos o de Vox, pues son los que más poder a nivel de alcance tienen en las redes sociales, pues son los extremos. Entonces, claro, quien está allí en el medio, pues que apuesta por ese balance, de repente no está haciendo tanto ruido como los que están en el mundo vegano o los que están en el mundo carnívoro. Entonces yo te diría que busques un abanico de gente referente, por lo menos en distintas opciones, o sea, por lo menos que cubras todo el abanico y que empieces a investigar y que empieces a experimentar, porque al final cada cuerpo es un mundo y nada, obviamente cada uno tiene sus requerimientos, sus necesidades y obviamente tú lo decías al comienzo, hay que apostar siempre por la individualización. O sea, yo no puedo salir a la web y buscarme la rutina que se hacía Arnold y ponerme a hacer la rutina de Arnold porque, o sea, porque no soy Arnold. Entonces es un poco lo mismo, no puedes irte, si no tienes la capacidad de asesorarte con un profesional, lamentablemente te vas a tener que dedicar muchas horas a prepararte y a investigar y a experimentar. Y yo creo que allí es donde está la clave. En la prueba y el error, todo el mundo. Bueno, yo no empecé con un asesor. Yo creo que todo el mundo, cuando empezamos en el gimnasio, empezamos con prueba y error, empezamos viendo un poquito y así es como se empieza a aprender. Al fin y al cabo, ves técnicas, te empiezas a reformar, ves 50 vídeos de cómo se hace un peso muerto y al final empiezas a coger una idea, la empiezas a enrollar, te grabas, te vas Te viendo y al final, lesiona. por desgracia, algunas veces te suelen lesionar. Pero bueno, al fin y al cabo es el proceso que si no tienes para que te asesore alguien o para que te llegue alguien que te mire la técnica, al fin y al cabo tendrás que hacer tú mismo, ¿no? Esto es como todo, al fin y al cabo tienes que salir tú adelante solo. Si es lo que quieres, tienes que salir adelante solo. Yo llevo entrenando 3 años y los 2 primeros no me llevaba a nadie. ¿Qué pasa? Que, bueno, sí, yo ahora me veo haciendo la sentadilla que hacía antes con una técnica deprimente, pero bueno, es un proceso que todo el mundo pasa y que eso no se puede cambiar al fin y al cabo. O sea, yo doy gracias a que gracias a ese proceso hoy he llegado aquí y hoy tengo una sentadilla muy buena, que me va a privar de muchas lesiones. Pero claro, ya te digo, esto es mucho a prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y con la alimentación pasa igual, tú lo hiciste.
tienes una de estas, pues empiezas a probar alimentación, nutriciones, alimentos y demás. Yo, por ejemplo, tengo colon irritable, es una enfermedad muy común, al fin y al cabo, pero sí que es verdad que hay unos alimentos que yo no puedo tomar. A mí, por Bueno, ejemplo, de hecho, perdona que te interrumpa, de hecho, a mí me habían diagnosticado con colon irritable y estando aquí en Madrid hace un año, en una conferencia que hicieron en el Hospital de La Paz, que estaban todos prácticamente los cabecillas, ¿no? De cada uno de los departamentos, me enteré que el colon irritable no era una enfermedad, sino era un síntoma. Entonces, claro, yo pasé años tomando pastillas, tomando medicación para aplacar un síntoma de algo más. Entonces, claro, era una de las cosas que se hablaba en esta conferencia, que de hecho creo que una de las que habló era no sé si era la endocrino o la nutrióloga, no recuerdo, y ella decía que el problema está justamente en eso, en que obviamente se van descubriendo muchas cosas, se van descubriendo que hay muchas enfermedades que tienen su origen en los intestinos y de que anteriormente se acostumbraba a medicar, era un síntoma, que por lo menos fue lo que me pasó a mí. A mí me mandaban, de hecho no solamente me trataron de intestino irritable, sino también de muchas alergias. No se daba con el diagnóstico de que las alergias provenían de los alimentos, sino que se me medicaba para aplacar esos síntomas. Entonces yo pasaba 3 meses tomando una pastilla que ya yo después de grande, de adulto, me di cuenta que uno de los efectos secundarios era que te iban destruyendo los intestinos, o sea, te afectaba los intestinos. Entonces, claro, es prácticamente, yo ahora que lo veo como, por eso te decía al principio, es como decía Steve Jobs al principio, o sea, ves ahora todo, pero porque miras hacia atrás y te vas uniendo puntos y te das cuenta que una cosa llevó a la otra y pues obviamente un problema pues empezó a derivar en otros hasta que obviamente tu cuerpo colapse y dice, mira, hasta aquí llegamos o paras o nos vamos, ¿entiendes? Entonces es complicado. muy bueno, tío. Pues no sabía yo lo de colon irritable. A ver, yo sí que tuve una mala época en bachiller, donde yo, a lo mejor era por nervios o por cualquier cosa, pero yo no me sentía nervioso. Es que muchas veces los nervios se manifiestan sin sentirlos tú, ¿eh? Que eso también es muy probable que también me lo dijeran. Y yo de salir en medio del examen que con mucho nervio y demás, o sea, dejar de que me tenía que ir al lavabo, o sea, que te digo, o sea, lo pasé realmente mal en el segundo de bachillerato, hace ya 3 años, 4 años. Esto, obviamente, a mí se me fue un poco, a mí no me dieron pastillas, por ejemplo, a mí se me fue regulando un poco todo. Empecé a tomar, también era un poco intolerante a la lactosa, empezabas a como testear un poco alimentos, que te fueran yendo un poco mejor, un poco peor, y al fin y al cabo te ibas dando cuenta. Te vas dando cuenta de lo que te sienta mejor y lo que te sienta peor y de lo que te va mejor para ti, pero eso lo haces a prueba y error, al fin y al cabo, que es lo que estamos comentando. Eh, Mira, ya vamos a llegar a tus últimas preguntas. Ya no sé cuánto llevamos, pero da igual, no pasa nada. Estamos aquí charlando una charla bastante agradable. Tira para adelante que cuando Eh, terminemos, bueno, terminamos y cerramos, así que no pasa nada. por eso. Ahora en redes sociales se está viendo mucho de moda esto de ayunos de 72 horas. Hace poco ¿cómo se llamaba? El entrevistador este de que sale en la ruleta de la suerte, no me acuerdo el nombre, tío. Sí, Ah, que de hecho hace poco dijo que tenía una enfermedad, creo que inmune o algo así, ¿no? sí, pues Autoinmune. bueno, el entrevistador había hecho un ayuno de 72 horas. Y bueno, esto se ha puesto mucho en polémica en las redes sociales y te quería preguntar tu opinión sobre este ayuno de 72 horas. De, ¿Tú lo veías recomendable? Pues mira, yo diría como siempre, todo depende. Y digo depende porque, eh, ¿cómo te explico? Obviamente estoy en pro del ayuno, pero no, o sea, yo creo que el problema está en que el marketing siempre busca el hecho de ponerle nombre a algo y paquetizarlo y venderlo. Entonces, claro, yo creo que obviamente pudiese tener cabida dependiendo de para qué lo utilice. 72 horas, no lo sé. Pero yo por lo menos en mi caso, muchas veces o casi todos los días hago solamente una comida al día, porque de hecho desde que comencé a hacer dieta cetogénica y ceto carnívora, pues simplemente no me da más hambre, hago una sola comida grande y de verdad que no, si me llega a dar más hambre hago otra y poco más, ya no me da más hambre hasta el siguiente día, hasta 20 horas después. Entonces en ese caso, por eso diría
que soy pro ayuno. De hecho, pues en mi familia, yo vengo de una familia católica y se acostumbra a ayunar en este periodo previo a la Semana Santa, que se hace mucho ayuno, lo que es ahorita el ayuno intermitente, pero se hacía mucho por religión. De hecho, tengo amigos musulmanes que lo mismo, durante el Ramadán ayunan. Entonces, de hecho, hay muchos profesionales también en el mundo del deporte que ayunan también, sea por religión o sea por costumbre. Entonces no creo que el ayuno, o sea, yo estoy, si estoy en contra de algo es de la persona que piensa que el ayuno es malo. O sea, yo pienso que hay momentos para todo y creo que estamos mal acostumbrados a estar comiendo durante todo el día y creo que eso sí es un problema. Entonces ayunar no me parece que esté malo. Lo que creo que esté mal es, primero, de que intentes hacer un ayuno intermitente, sea cual sea, y lo intentes hacer sin ni siquiera haber antes pues corregido ciertos hábitos alimenticios, para mí no tiene sentido que intentes ayunar cuando tienes otras cosas por corregir. De hecho, pasa lo mismo lo que te comentaba al inicio con los suplementos. Mucha gente que piensa, de hecho, el 90% de las personas que llegan a asesorarse con nosotros le quitamos la suplementación porque es que no la necesitan. Porque claro, si tú tienes un taburete donde tus 3 patas son alimentación, descanso y entrenamiento, y una te está fallando, o 2 te están fallando, las 3 te están fallando, ¿para qué le vas a montar algo encima al taburete si no va a hacer nada? Entonces, pasa un poco lo mismo, o sea, no vale la pena pensar en ayuno si te hace falta, o sea, si puedes mejorar en esas otras 3 cosas que yo diría que son las bases fundamentales de cualquier persona que quiera un estado físico o mejor salud. De allí a extenderlo a 72 horas, pues ya lo veo un poco más complicado porque no sé, para comenzar, no sé mucho del tema. No sabría decirte si he hecho ayunos largos creo que lo más que he llegado son 36 o 48 horas. Y la verdad es que no, de hecho, a medida que van pasando las horas, vas perdiendo incluso el apetito, o sea, no te da hambre e incluso te terminas enfocando más en las tareas o te acostumbras a pensar menos en la comida y más en lo que estás haciendo, que básicamente se te olvida incluso comer. De hecho, yo de hecho ya, como te decía, practico ayuno intermitente y hago una sola comida, yo me enfoco en mis tareas. De hecho, entreno en ayunas y básicamente voy, entreno y luego cuando me toca comer, como. Pero de allí extenderlo a tanto tiempo no lo sé qué tan beneficioso pudiese ser. A ver, yo como todo, yo digo que el ayuno es un recurso más, es un recurso más. A cualquier persona le puede venir bien. Si tú, por ejemplo, no tienes hambre por las mañanas y no te da hambre hasta el mediodía, que hay muchas personas que no desayunan, que eso se ha visto, muchas personas no desayunan. Oye, pues haz ayuno intermitente, si a ti te está viendo muy bien en ese sentido. Oye, ¿por qué no? Yo, por ejemplo, yo no puedo hacer ayuno intermitente porque yo me despierto y enseguida empiezo a tener hambre. Yo soy una persona que siempre voy teniendo hambre y siempre voy comiendo en ese sentido, porque yo soy así y así, bueno, pues te distribuyen más comida. Al fin y al cabo, el tema comidas, el tema ayuno, son estrategias de indemnización a las personas. O sea, para esto se ha creado. O sea, si tú, es lo que hemos dicho, si tú no desayunas, haz ayuno, hasta la comida no comas, haz ayuno de 36, 20 horas. Tampoco va a decir como, tampoco la panacea el ayuno, que te va a decir que hay mucha Exacto. gente que aboga porque va a perder más grasa. No va a perder más grasa, ¿vale? O sea, eso tenlo claro. Lo que pasa es que te va a ayudar a ti, a lo mejor, a un proceso de definición, por ejemplo. Un proceso de definición, si no comes hasta el mediodía, ya es como un mediodía que te has quitado. Ya eso son otro mediodía que, oye, haciendo a lo mejor 2 comidas ya estás saciado, por ejemplo. Eso Yo sería creo una que también, Sergio, que pasa que cuando la gente tú le hablas de ayuno y le hablas de 16 horas, de 18 horas, de 20 horas, mucha gente, claro, piensa en las horas en que pasa sin comer, pero claro, parte de esas horas, o sea, sí, es que no hay que irse muy lejos. Uno de joven, yo recuerdo que de repente si te ibas, no sé, de fiesta y llegabas en la madrugada y después de repente al siguiente día te echabas una dormida de 12, 14 horas, básicamente estabas haciendo un ayuno de 16 horas y nadie te decía nada porque estabas, ¿sabes? Viniendo de una fiesta, te quedabas dormido y no comías. Pero entonces es lo que yo le digo a la gente, o sea, la gente lo ve como que, wow, o sea, 16 horas, o sea, si de esas 16 vas a pasar 10 horas durmiendo. O sea, Claro. básicamente vas a estar dejando de comer 4 o 6 horas de repente durante el día, pero entonces, y ya era lo que tú decías, con solamente saltarte el desayuno, que de hecho yo por lo menos lo veo mucho aquí en España, en Venezuela sí se acostumbra mucho a desayunar porque tenemos la costumbre de comer arepa o comer empanadas y demás, Qué pero buenas están. yo aquí lo veo mucho con compañeros que veo que se toman un café y poco más. Entonces, básicamente, estás ayunando. O sea, claro, a menos que, que le eches azúcar y demás. Pero si te tomas un café negro, estás ayunando.
Entonces, claro, la gente también a veces exagera al pensar de que, wow, son 16 horas y se imaginan 16 horas que tienen que estar a lo largo del día sin comer y pues obviamente no es así. Pero es como tú dices, una herramienta más y yo sí creo que debería ser algo que practique todo el mundo en mayor o menor medida, porque obviamente no hay un solo tipo de ayuno, no todo el mundo tiene que ayunar 20 horas de repente como lo hago yo, pero puedes hacerte un ayuno de 14, 16 horas y yo creo que beneficiaría mucho en cuanto a la flexibilidad metabólica, ¿sabes? En cuanto a muchos marcadores de salud que pues nos hemos acostumbrado a pasar todo el día comiendo y yo creo que sí es, o sea, sí podrían beneficiarse, pues esas personas que pudieran aplicarlo a su vida en mayor o menor medida, es lo que te decía. O sea, cada quien lo va a ir aplicando a medida que lo vaya viendo posible también. Y has tocado, bueno, la siguiente última pregunta, que es que tú entrenas en ayunas. Te quería explicar. Bueno, tú has entrenado, bueno, seguro que sí, habiendo comido y en ayunas, ¿vale? Te hago la pregunta. ¿Es mucha la diferencia? O sea, ¿se nota la diferencia? A principio yo creo que lo notarás. Bueno, yo te voy a Bueno, decir que bueno, yo era déjame. la típica persona que si salía, no tenía ni siquiera que ir a entrenar. Si yo salía de mi casa sin desayunar, sentía que me moría, que se me bajaba la tensión, que lo típico que le sucede a todo el mundo. Ya obviamente en cuanto empiezas, y de hecho, yo no fue que comencé de un día para otro a hacer un ayuno de 20 horas, es lo que te decía, yo fui cambiando mi alimentación porque pasé por una dieta paleo, luego entré a una cetogénica y obviamente como utilizas alimentos que son, pues suelen ser mucho más saciantes, simplemente el apetito me empezó a bajar, no tenía hambre a cada rato y de repente de pasar de hacer 5 comidas como lo llegaba a hacer en el pasado o 4, empecé a hacer 3, de repente empecé a hacer 2 y metí una merienda si me daba hambre, pero ya llegó un punto en el cual no me daba más hambre. Entonces, claro, justamente acompañado de eso, yo seguía entrenando. Independientemente de la hora en que entrenaba, a veces entrenaba en ayunas y a veces no. Entonces, al principio fue un proceso de adaptación. Sí, no te voy a decir que obviamente para una persona que viene acostumbrada a entrenar en ayunas sea lo mejor pasar a entrenar desayunado, a entrenar comido, sea lo mejor obviamente pasar a entrenar en ayunas. Pero si es algo progresivo, es fácilmente, o sea, yo de hecho no, a día de hoy, ya habiendo pasado tanto tiempo, no noto absolutamente ninguna diferencia. O sea, yo siento que puedo rendir a la misma capacidad que cuando entrenaba habiendo comido. Y de hecho es Pero lo que te cuando... digo, yo por lo menos hoy comí a las 4 de la tarde más o menos. Y entreno mañana a las 9 de la mañana. O sea, son más de 12 horas ayunado. Y no es que entreno y me vengo a comer. Vuelvo a comer de repente a las 3 2 de la tarde que me desocupe de trabajar. O sea, y es que no me da hambre, bebo agua, me hidrato y no vuelvo a comer sino hasta pasar las 20 horas. O sea, no es que enseguida yo sí obviamente con muchos asesorados que nos llegan y quieren hacer ayuno, yo sí les digo que si entrenan en ayunas deberían priorizar pues esa comida post-entrenamiento, que ya de repente pues cuando entrenas con comida en el estómago, con comida en tu sistema, pues no tendría realmente tanta importancia o esa importancia que se le daba antes por la famosa ventana anabólica y demás, que ya obviamente pues, que antes se decía que eran de media hora y veías a la gente salir corriendo a El tomarse catabolismo, el el- catabolismo. entonces, pero como te decía, todo es un proceso y va de cada persona. Hay gente que dice, no, es que yo no puedo ayunar. Bueno, de repente, obviamente, de buenas a primeras, no. Pero si pasaras por de repente por ese proceso de adaptación, y es lo que te digo, yo era de los que no podía ni siquiera salir de mi casa a hacer una diligencia. O sea, no te estoy hablando de ir a entrenar. Ni se me ocurría ir a entrenar sin haber comido. Pero si salía de mi casa sin haber desayunado, era que se me bajaba la tensión, me daban dolores de cabeza y demás y ya obviamente ha sido un proceso de adaptación que de hecho incluso yo suelo jugar fútbol de vez en cuando los fines de semana y he ido a más de una partida sin haber desayunado y la verdad es que rindo a la misma capacidad, o sea, no siento ni que me canso más rápido, ni que corro menos o que rindo menos. Entonces yo creo que es cuestión de adaptación. El cuerpo Sí, es inteligente y se adapta. sí, claro, al fin y al cabo se adapta todo, al fin y al cabo todo nuestro cuerpo. Pero me parece bastante curioso. Al fin y al cabo es cambiar pequeños hábitos. Oye, ¿quieres ayunar? Pues hazlo un día, 12 horas, lo vas manteniendo. Que lo puedes mantener, vas manteniendo. Que si no, oye, pues resta un poquito más. Cuando ya lo puedas mantener, esto es como la progresión lineal en el gimnasio.
empiezas con un 5 con 3, vale, lo vas haciendo por 5 con 4, venga, va. Y es poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y al fin y al cabo, es como tú dices, te acostumbras y ya no notas diferencia. O sea, ya me has dicho que entrenar incluso un deporte metabólico, muy metabólico como es el fútbol, que ni lo notas, rindes a la misma, al mismo nivel y la verdad es que, oye, pues es un Al punto. comienzo sí lo notaba y incluso me tomaba un café o algo, le ponía de repente, ¿sabes? La típica cucharada de aceite de coco y demás. Pero ya después me di cuenta de que no, de que realmente podía ir y de hecho me di cuenta fue porque una vez realmente salí de la casa, me fui a jugar y me había olvidado de tomar, pues, o tomaba té verde o tomaba café negro, un poco a modo de activar y demás. Y me había olvidado y dije, bueno, nada, que, que sea lo que Dios quiera y jugué así y la verdad es que no pasó nada, más era el miedo interior que uno tenía a realmente lo que podía suceder. Pero es Sí, es más cuestión de adaptación y al contrario también, cuando no lo hagas no pasa nada. Yo creo que lo más importante aquí y el mayor beneficio que yo he visto es que no estoy obsesionado con las comidas, o sea, no estoy obsesionado con que tengo que comer, con que ya me toca la comida, que eso me pasó en el pasado y era que uno estaba todo el tiempo constantemente contando horas, contando macros, viendo si habías comido, si no habías comido, que se iba a catabolizar, anabolizar, o sea, yo creo que ese estrés psicológico es lo que termina, yo creo que es donde más beneficio he visto, que simplemente no tengo comida como cuando realmente tengo apetito y poco más. muy bueno, tío. Muy bueno. Sí, sí, no. Yo la verdad es que no he solido hacer ayuno. Alguna vez he podido hacer ayuno un poco más grande porque no he tenido mucha hambre o cosas, o a lo mejor típicas que te vas a una comilona a la hora de comer, ya no cenas, y a lo mejor ni desayunas el día siguiente porque sigues hinchado, también obviamente es normal, ¿vale? Pero más rollo así, yo no soy de ayunar, la verdad, no es una estrategia que utilice. También te digo que puede ser que a mí me pueda venir bien, ahora no, porque ahora, bueno, por la nutrición que tengo, bastante más complejo que ayuno, pero sí cuando estamos en más definición, sí que es verdad que muchas veces a mí, yo ahora, bueno, por reparto hago 5 comidas, bueno, 4 sólidas y una líquida, y sí que es verdad que muchas veces, pues, por más los fines de semana que te levantas más tarde, las excusas y demás, sí que es verdad oye, desayunar y después tomarte, pues a veces se te olvida o dices tú, qué pereza ahora, esto, eso sí que te doy la razón de que puede ser un buen, ¿cómo decir? Un buen soporte a ese estrés de decir, oye, tengo que comer ahora, si no me lo tengo que meter luego, tengo que meter más comida. Sí que es verdad que alguna vez te ves sobresaturado en ese sentido de decir, joder, es que ahora tengo que comer, porque si no, y estás con la comida aquí y oye, pues tienes que meter otra comida. Y la verdad es que eso sí que es verdad que eso se nota. Yo en algunas épocas mías sí que es verdad que he visto que decir, ostras, pues a lo mejor si hiciese ayuno, sí que esto se podía regular mejor y el estrés por comer, por las horas de comer, sí que es verdad que se podría regular muy bien con el ayuno, la verdad. Pero bueno, nunca lo he hecho, es algo que es como una asignatura pendiente que tengo, la verdad, que me tengo que poner a ello, pero bueno, en un futuro, a lo mejor en una etapa de definición y todo eso, sí que la hago, sí que lo pruebo, porque me parece muy curioso. Me parece muy curioso. Pues David, no sé si tenía algo más. Yo ya he terminado mi entrevista. No, yo por mí me doy ya entrevistado y bueno, ya tenemos ya más de una hora, seguramente dará para 1 hora y cuarto y de verdad agradecerte, Sergio, por esta oportunidad.